Hoy tenemos sobre la mesa un material que es a la vez poético y profundamente político. Vamos a analizar el capítulo cuarto del libro El mundo según mi jauría. Se titula Pepe Mujica, el hombre que sembró ideas en el barro, y nos sitúa de nuevo en el terruño, ese espacio que es mítico, ¿no? Donde la vida, pues, se rige por otras cosas, por señales, por la tierra. Y es importante aclarar desde el principio, creo, que este no va a ser un análisis biográfico típico. El valor de este capítulo, y bueno, de esta charla, es que usamos la perspectiva de la jauría, o sea, estos 5 pensamientos con patas, como una lente filosófica para entender a Mujica. Es a través de sus voces, de sus arquetipos, que podemos desentrañar la coherencia de una figura tan singular. Exacto. Singular es la palabra. De hecho, fíjate cómo arranca el capítulo. No es con un dato histórico, es con un presagio. Un martes tranquilo, junto al fogón, y de repente, el grito de un tiuque. El texto lo describe como un silbido oxidado. Es muy potente la imagen. Y es Pancho, el perro existencialista, el que primero lo siente. Con esa idea de que el cielo a veces grita antes que las personas. Ese grito lo cambia todo. La escena que sigue es fantástica, de verdad, porque el pájaro no se calla. Y entonces Anubis, que es el pragmático del grupo, corta todo el misticismo y dice, a ver, consultemos internet. El narrador le hace caso y ahí está, en la pantalla. José Mujica ha muerto a los 89 años. Es que ese arranque es genial. Es una colisión de mundos. Por un lado, la señal ancestral, el tiuque del campo. Y por otro, la confirmación inmediata de la tecnología, ¿no? No se anulan, sino que se confirman. Y eso, para mí, establece el tono de todo lo que sigue. Mujica fue un hombre que vivió justo ahí, en esa intersección, entre la sabiduría de la tierra, casi campesina, y las complejidades del mundo moderno. Totalmente. Y la reacción de la jauría a la noticia es un mapa de sus personalidades. Pancho, por ejemplo, lanza la pregunta que vertebra todo el capítulo. ¿Y ahora quién siembra coherencia en el barro? Es una pregunta existencial pura sobre el vacío que queda. Claro. Mientras Fenty, la confuciana, solo cierra los ojos, Dylan, el estoico, gira la cabeza, como aceptando lo inevitable, y Juan, el cínico, él olfatea el viento, como si buscara el truco, la explicación oculta. Es que ellos no se ponen a lamentar la muerte, se ponen a interrogar la vida. Y el debate que se abre ahí es fascinante. Cuando Pancho se pregunta si se puede vivir sin traicionarse, Dylan le da una respuesta estoica total. Le dice, se puede, pero duele. Mujica sabía que el precio de la coherencia es la soledad. Uf, qué frase. Es reconocer que ser fiel a uno mismo, bueno, tiene un costo altísimo en este mundo. Pero claro, ahí es cuando entra Juana a revolver todo. Y suelta una frase que es lapidaria. Dice, Mujica fue valiente, sí, pero también fue funcional, domesticado, y remata, el poder siempre termina lamiendo a quien no lo muerde. Es brutal la acusación. Brutal. Lo reduce a una pieza útil para el sistema que, en teoría, combatía. Es durísimo ese argumento de Juan. ¿Y a ti qué te parece? ¿Te convence o te vas más por lo que le responde Fenty? A mí la respuesta de Fenty me parece el punto más lúcido de toda la conversación. Porque ella le dice, no fue domesticado, fue templado. Hay una diferencia entre ceder y madurar. Esa distinción es la clave de todo. Claro. Porque ceder es renunciar. Madurar es entender cómo tus principios pueden, bueno, existir en el mundo real, con sus límites. Totalmente. La idea de templarse creo que define toda la segunda mitad de la vida de Mujica. Estoy de acuerdo. Y Anubis, con su pragmatismo de siempre, lo cierra con una imagen perfecta. Y que nos sirve de puente para lo que viene. Él simplemente dice, el tipo eligió el barro antes que el mármol. Exacto. Y esa elección, claro, no la tomó cuando fue presidente. Se forjó mucho antes. Y esa idea del barro nos lleva directo a sus orígenes. El capítulo nos mueve a su juventud en Paso de la Arena. Y Pancho lo describe de una forma preciosa. Dice, vendía flores, no para adornar tumbas, sino para sostener la vida. ¡Qué belleza! Te lo sitúa de inmediato en un lugar de necesidad, donde la pobreza, dice el texto, era una escuela. Y ese contexto lo es todo. El libro destaca 2 influencias clave en su formación.
Primero, su madre, que le enseñó algo fundamental. Lo justo se cultiva, no se predica. O sea, es trabajo, no discurso. Ajá. Y segundo, sus vecinos japoneses. De ellos aprendió la disciplina y el silencio. Dos artes que, bueno, probablemente le salvaron la vida después. Es interesante pensar en eso, ¿no? Quizás esa capacidad para el silencio, aprendida cultivando flores, fue una preparación sin saberlo, para los años de silencio absoluto que le esperaban. Y claro, Juan no se puede quedar callado. Obviamente. Interviene con su sarcasmo. ¿Qué tiempos esos? Cuando la pobreza enseñaba sin discursos TED. Y desde ese mundo de tierra, da el salto a la política. Primero, de una forma más tradicional, con Enrique Erro. Fundan la Unión Popular. Pero entonces pasa algo que sacude todo el continente. La Revolución Cubana. Exacto. Y eso lo cambia todo para él. Decide que las urnas no son el único camino, y se une a los tupamaros. Lo que me parece clave de cómo lo analiza la Jauría es que no ven esta radicalización como fanatismo. Para ellos fue una consecuencia lógica. Dylan, por ejemplo, lo ve como una constatación. Dice que vio que las leyes eran un traje que no le quedaba a los pobres. Claro, si la ley no es justa. Deja de ser ley. Y Pancho complementa explicando la lógica interna del movimiento, que era un cambio de paradigma total. Robar un banco no era un crimen, era una expropiación. Se redefine el lenguaje para justificar la acción. Sí, pero hay una idea de Juan que para mí es la más profunda de este segmento. La de que se mantuvo cuerdo. Esa misma. Juan dice, se volvió insurgente sin dejar de ser campesino, y eso lo mantuvo cuerdo. Me parece una observación brillante. Muchos revolucionarios se pierden en la ideología, se desconectan de lo real. Mujica, según esta lectura, nunca dejó de tener los pies en el barro, y ese fue su ancla. Por eso Fenty puede decir que su revolución fue existencial, no ideológica. Se trataba de cómo vivir. Y esa coherencia existencial lo llevó de cabeza al periodo más oscuro de su vida, y de América Latina. El capítulo describe un panorama desolador de las dictaduras, ¿no? La doctrina de seguridad nacional. ¿Sí? El enemigo ya no estaba afuera, estaba adentro. Era el maestro, el estudiante, cualquiera que pensara distinto. El texto contextualiza muy bien para que entendamos que no fue solo Uruguay. Menciona el Plan Cóndor, la Escuela de las Américas. Y para que no suene a algo lejano, el narrador incluye un recuerdo personal muy fuerte. Ajá. Lo de ser forzado a desfilar para los militares en el 74. Eso te muestra cómo el miedo se metía hasta en la vida de un niño. En ese infierno, Mujica se convierte en uno de los 9 rehenes de la dictadura. Y la descripción de sus 13 años de encierro es brutal. Es que no era una celda. El texto dice un pozo, un aljibe, un hoyo en la tierra. Exacto. En oscuridad casi total, aislado, sin poder hablar. El texto dice que sus únicas compañeras eran las hormigas y que les hablaba para no volverse loco, para no romperse. Es que es casi inimaginable. 13 años así. Por eso la reflexión de la Jauría sobre cómo sale de ahí es tan importante. Juan, por una vez sin nada de ironía, dice algo que es central. Salió sin pedir revancha. Eso es lo que más impacta. Después de esa tortura, lo natural sería salir lleno de odio, ¿no? Claro. Pero él no. Y Fenty hace una aclaración crucial. Dice que salió entero del alma, no del cuerpo. Y añade un detalle que lo explica. Que ya en la cárcel empezó a sembrar. La agricultura como terapia, como una forma de sanar. Y Anubis, siempre atento al dato, aporta un hecho histórico que le da otro significado a todo. Señala que el golpe de Estado de 1973 se dio cuando la guerrilla tupamara ya estaba militarmente derrotada. Y eso es fundamental. Es que lo cambia todo. No fue una acción para salvar a la patria. Fue, como dice Anubis, una traición bien planchada de las élites. Lo que convierte la represión que vino después en algo todavía más cruel. Ya no era una guerra, era un castigo. Un castigo ejemplificador. Y Mujica fue el símbolo de ese castigo. Y después del pozo llega la democracia. Pero el capítulo insiste mucho en que no fue una fiesta, fue una transición pactada. La describe como una coartada, llena de silencios. Con la ley de caducidad como símbolo, ¿no? ¿La impunidad? Exacto. En ese contexto tan complejo, Mujica funda el Movimiento de Participación Popular, el MPP. Y su carrera política es un fenómeno.
Empieza como diputado, luego senador, ministro y, contra todo pronóstico, presidente en 2009. Su estilo era su mayor fortaleza, creo. El texto lo llama crudo pero claro. No usaba la jerga política, hablaba con refranes de campo. Se comunicaba desde su vida, no desde un guión. Exacto. Y cuando llegó al poder, su presidencia fue una demostración constante de esa autenticidad. Los gestos definieron su mandato, casi más que las políticas, ¿no? Sí, totalmente. Rechazar la residencia presidencial, seguir en su chacra, donar el 90% de su sueldo, manejar su escarabajo. Eran símbolos poderosísimos. Y lo interesante es cómo esa austeridad personal convivía con una agenda política increíblemente progresista. Claro. La legalización de la marihuana, el aborto, el matrimonio igualitario. ¿Cómo se une la imagen del viejo campesino con esas políticas tan modernas? Es una excelente pregunta. Mi impresión, leyendo el análisis de la Jauría, es que todo venía del mismo lugar. La libertad individual. Él, que estuvo privado de toda libertad, parecía entender que el Estado no debía meterse en las decisiones personales, ni en cómo vivir, ni a quién amar, ni qué hacer con tu cuerpo. Quizás el Pozo le dio una perspectiva radical sobre la autonomía. Esa es una gran interpretación. Conecta la biografía con la política de forma muy directa. Y nos lleva de vuelta a la síntesis de Anubis, que para mí es la mejor definición de su presidencia. ¿Cuál era? La de no reformó el Estado, reformó el significado del poder, lo bajó del pedestal, lo llenó de barro, lo hizo humano. Con esa forma de ser, su figura se volvió global. Empezó a recibir premios, reconocimientos de todo el mundo. Pero su actitud hacia la fama era la que describe el texto, como quien acepta una empanada que no pidió, por cortesía, no por hambre. Es una gran imagen. No lo buscaba. Para nada. La anécdota del jeque que le ofrece $1.000.000 por su escarabajo es el ejemplo perfecto. Su negativa a venderlo es muy reveladora. No era por el valor del auto. Era porque era parte de su historia, de su identidad. Venderlo habría sido venderse a sí mismo, traicionar esa coherencia. Ajá. Y eso nos lleva a la pregunta sobre su legado. El libro propone que no es una doctrina, no hay un mujiquismo, es una influencia vital. Me gusta mucho la comparación que hace con Lula para explicar esa idea. Dice que Lula fue un constructor, un estratega con un proyecto de poder. Sí, de desarrollo, de insertar a Brasil en el mundo. En cambio, Mujica fue un recordatorio. Su función no era construir el edificio, sino recordarle a los arquitectos que los cimientos deben ser étipos. Era la ética del límite. Exacto. Era la voz que decía, con esto es suficiente. Y esa idea se resume en su frase más famosa que Fenty recita en el texto. Pobres no son los que tienen poco, sino los que necesiten mucho. Es que le da la vuelta a toda la discusión sobre la pobreza. Totalmente. No es un problema de bienes, es un problema de deseo. De deseo infinito. Un pensamiento que sigue siendo increíblemente relevante, ¿no? El libro recuerda su discurso en Río +20, donde básicamente les dijo a todos los líderes mundiales que la crisis ecológica no era un problema técnico, sino cultural. Una crisis de nuestra civilización, de nuestro modelo de consumo. Fue un momento de una honestidad brutal en un foro de esos. Y creo que por eso influye tanto en líderes más jóvenes. No les da un manual, pero les recuerda el porqué de la política. En una era de marketing y encuestas, él representa el propósito original. Y su mayor lección, volviendo al inicio, es la prueba de que se puede atravesar la máquina del poder y salir del otro lado siendo la misma persona. Como dice Pancho, su revolución más profunda era algo tan simple y tan difícil como tratar con respeto a los demás cuando nadie te está mirando. El capítulo cierra con una imagen que es una metáfora perfecta. El narrador y la jauría están mirando un potrero recién arado y sembrado. La tierra está rota, abierta, pero al mismo tiempo está llena de promesas. Y usan esa imagen para describir la política actual, arada pero no sembrada. Es una imagen desoladora y esperanzadora. Expone la gran paradoja de nuestro tiempo. Tenemos más democracia formal que nunca, pero la fe en ella está por los suelos. Sí. Vivimos en una época de mucho ruido, de espectáculo. Y en ese contexto, la figura de Mujica emerge como un llamado a la sobriedad, al sentido común. Un estilo que, como dice el texto, no cabe en TikTok. Totalmente.
Su legado, como concluye el epílogo, no son fórmulas ni respuestas, son preguntas. No es un evangelio que seguir, sino el ejemplo de que se puede gobernar sin la necesidad de poseer. Y más importante, que se puede ser sin la necesidad de fingir. Ajá. Todo se resume en su propia frase, que es casi un mantra. Se trata de no dejar que el mundo te cambie a vos. Y la escena final del capítulo cierra el círculo. Un tiuque cruza volando sobre ese campo sembrado. Pero esta vez su vuelo no es un presagio de muerte, como al principio. Es un impulso silencioso. Exacto. Un recordatorio de que la vida sigue. Y esto nos deja con una reflexión final quizá. Si el legado de Mujica no es una hoja de ruta, sino una brújula moral, ¿hacia dónde apunta nuestra propia brújula en un mundo que parece premiar cada vez más el ruido sobre el silencio y la pose sobre la coherencia?